Amados hermanos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8, donde se habla la visión de los 4 carros. El libro de Zacarías fue escrito después del exilio babilónico, después de los 70 años, exiliado en Babilonia, cuando el pueblo judío había regresado a Jerusalén con la tarea de reconstruir el templo y la ciudad, obviamente las puertas que estaban quemadas. Sin embargo, enfrentaban un desaliento y una oposición, porque la restauración y la reedificación de las murallas, del pueblo, de las puertas y del templo tuvieron opositores, tuvieron enemigos que se enfadaron cuando vieron al pueblo reedificando su ciudad. Esto claramente señala de que donde hay edificación siempre va a haber un enemigo activo para evitar que la reedificación se concrete. Las visiones de Zacarías tienen un propósito fundamental y es animar al pueblo, recordarles la fidelidad de Dios y asegurarles el cumplimiento de su promesa, porque Dios es fiel, tanto en el presente como en el futuro mesiánico. Ahora, las visiones anteriores que aparecen en los capítulos 1 al 5 han tratado sobre el cuidado de Dios por Jerusalén, la purificación del sacerdocio, el liderazgo y la eliminación de la maldad. Esta octava visión cierra el ciclo de visiones proféticas que Dios le dio a Zacarías. Pero como este es un tema tan rico, esta porción bíblica está tan llena de revelación, necesario es que lo analicemos versículo a versículo. En el versículo 1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Y dice que aquellos montes eran montes de bronce. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré. Zacarías es guiado nuevamente a una visión. Y eso enfatiza la naturaleza sobrenatural de su revelación, porque la tuvo cuando alzó su mirada al cielo y miró. Es decir, que lo que estaba viendo venía del cielo. Dice que había 4 carros que salían de entre 2 montes. La imagen de carros es común en la imaginería militar y de autoridad. Acuérdense que la Biblia dice: carro de Israel y su gente de a caballo. Estaba hablando de un poder militar y de autoridad. Entonces los carros suelen simbolizar el poder, pero también la velocidad. El número 4 es significativo a menudo para representar la universalidad. Por eso hay 4 puntos cardinales. Y también representan totalidad. Dice Ezequiel que vio que salían de entre montes de bronce. El bronce es un metal asociado con la fuerza, con la resistencia y a menudo, queridos hermanos, con el juicio divino. Cuando habla de pie de bronce, bronce refulgente, está hablando de la manifestación del juicio de Dios. Ver, por ejemplo, el altar de bronce en el tabernáculo y en el templo. Eso habla el altar de juicio, también es conocido como el altar de juicio. Entonces, la interpretación más común de estos montes de bronce es que se refieren a las montañas que rodean Jerusalén, como el Monte de los Olivos y el Monte de Sión, o que son una representación simbólica de la base inamovible y firme del trono de Dios. La palabra de Dios lo dice, de donde emanan su juicio. Pero sea como sea, esto revela que es un lugar de autoridad divina y del poder inquebrantable de Dios. El versículo 2 dice:
En el primer carro había caballos rojos, en el segundo caballos negros. Versículo 3 dice, en el tercero caballos blancos y en el cuarto caballos overos, todos ellos fuertes. Caballos de colores. La descripción de que hay caballos de colores es clave para entender la función de estos carros. Es decir, que los caballos van a ser representativos de la función de esos carros. Caballos rojos. El rojo a menudo simboliza guerra, derramamiento de sangre o de juicio ardiente. Negro. El negro puede representar duelo, luto, hambre o aflicción. Cuando un hombre o una persona muere de hambre, su piel se pone negra. Blancos. El blanco está asociado con la victoria, con la justicia o la conquista. Overos, que significa overos pintados, manchados, rucios. Este color mixto indica una variedad de funciones o un propósito diverso. Y hay algunas traducciones de la Biblia que usan rucios o tordos, que son caballos de color gris o con manchas oscuras. En Apocalipsis capítulo 6, los colores de los caballos también tienen un significado simbólico, aunque no son idénticos a los caballos de Zacarías capítulo 1, versículo 8 al 11, o Zacarías capítulo 6. Y dice, todos ellos fuertes. Esto subraya, queridos hermanos, la capacidad y el poder de estos carros para llevar a cabo su misión. Nada los va a detener. Versículo 4 dice, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Zacarías, como en otras visiones, pues él busca claridad, lo que subraya la naturaleza simbólica de estas imágenes y por lo cual él tuvo la necesidad de buscar o de acudir al Señor para que le diera la interpretación, porque sabía que esto eran visiones divinas. Versículo 5 dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Los 4 vientos de los cielos, esta es la clave interpretativa. Vientos, eso, ruaj en hebreo, también puede significar espíritu. Entonces esto se refiere a agentes, o mejor dicho, poderes que operan en el mundo. Y aquí el ángel especifica que son 4 vientos, lo que podría significar que son 4 agentes divinos que cubren toda la tierra, y quizás refiriéndose también que actúan desde los 4 puntos cardinales de la tierra. Dice que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Esto indica que estos vientos o espíritus están bajo la autoridad y el dominio directo de Dios. Acuérdense en Job, dice que los hijos de Dios, los ángeles, subían a él para llevarle informe y reporte de la tierra. Entonces, pero aquí, en este pasaje, estos agentes, estos espíritus, no actúan por sí mismos, sino que son enviados por el soberano del universo. Por eso dice, Señor de toda la tierra. Su propósito es llevar a cabo la voluntad de Dios sobre toda la tierra. Por eso habla de los 4 puntos cardinales. El versículo 6 dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos, mientras los overos salían hacia la tierra del sur. Versículo 7 dice, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Fíjense que aquí hay unas direcciones específicas. Habla del norte. Históricamente la tierra del norte era la dirección de donde provenían las principales amenazas para Israel. Ahí nacieron y se desarrollaron civilizaciones que fueron un martirio, una amenaza continua para Israel. De ahí salió Asiria y Babilonia.
Los caballos negros, eso habla de juicio y de aflicción, y los caballos blancos, habla de victoria y de justicia, van hacia esta dirección, es decir, al norte. Esto indica el juicio definitivo de Dios sobre Babilonia, que ya había caído, pero sus efectos aún perduraban, y otras potencias del norte. La salida de estos caballos tras ellos, eso indica que la justicia y la victoria de Dios sigue al juicio. O sea que después que se manifiesta estos juicios, se va a evidenciar la victoria del Señor. Los overos van hacia el sur, lo que podría referirse a Egipto u otras potencias meridionales. Los alazanes dice que salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Los alazanes, en otras versiones se traduce como rucios o fuertes. No se les asigna una dirección específica y eso sugiere que su misión es más general y abarca toda la tierra. Su afán y el mandato es ir, recorrer la tierra, y eso enfatiza la inmediatez y exhaustividad de su misión. Estos carros no son meros mensajeros, sino más bien agentes activos del juicio y de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Su salida implica una intervención divina en los asuntos del mundo. La gente piensa que Dios no se mete. Dios es el Dios juez de toda la tierra. Versículo 8. Entonces me llamó y me habló diciendo, mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Aplaca mi espíritu. Esta frase es clave aquí. Eso significa que estos juicios que son ejecutados por los caballos que van al norte satisfacen la justicia de Dios, calman su ira o cumplen su propósito divino respecto a esa región de la tierra. Implica que Dios descansa o encuentra satisfacción cuando se ejecuta su justicia sobre los enemigos de su pueblo. Estoy hablando de Israel. Pero dice que juicio sobre el norte. La insistencia en la tierra del norte. Fíjese que vuelve a hablar del norte. Eso recalca que las potencias que oprimieron a Israel, especialmente Babilonia, serán juzgadas de manera decisiva por Dios. Y entonces eso traerá consuelo y seguridad al remanente que regresó del exilio. La visión de Zacarías enfatiza que Dios es el Señor de toda la tierra. Versículo 5. No hay potencia terrenal que pueda escapar del control de Dios y de sus juicios cuando Él lo derrama. Los carros y los caballos son agentes de su voluntad soberana que se mueven según su mandato para llevar a cabo sus propósitos. La presencia de los caballos de diversos colores y su acción, como dice ahí, recorrer la tierra y aplacar el Espíritu de Dios, eso indica que Dios está activamente involucrado en juzgar la maldad y la injusticia en el mundo. ¿Usted qué cree que esos tsunamis, esos terremotos y esas manifestaciones de la naturaleza azotando pueblos paganos y blasfemos, usted cree que eso es casualidad? Detrás de eso está la mano de Dios. Los juicios de Dios son inevitables para aquellos que se oponen a Él y a su pueblo Israel. Los enemigos de Israel pronto sabrán lo que es pagar factura por toda la maldad que le han hecho a este pueblo y todo lo que ha maldecido Israel. Les ha ido mal, han muerto de una manera terrible y se los ha llevado al diablo. Porque el que maldiga a Israel, Dios lo maldecirá a ellos. Entonces, aunque la visión trata del juicio de las naciones, el trasfondo es el consuelo y la seguridad para el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel. Entonces Dios se preocupa por su pueblo y va a ejecutar su justicia sobre sus opresores. El aplacar el Espíritu de Dios en el norte, eso indica que las amenazas pasadas
Babilonia, ya ha sido tratada por Dios. Entonces los cuatro vientos de los cielos tienen que interpretarse como ángeles o como seres angelicales que sirven como ministros, como ejecutores del juicio de Dios. Esto nos recuerda que Dios utiliza su hueste celestial para llevar a cabo sus planes en la tierra. Fueron ángeles los que llegaron a Sodoma y Gomorra, hicieron llover fuego y azufre sobre estas naciones paganas y perecieron. Fue un ángel el que hirió al arrogante Herodes y murió comido por gusanos. Entonces, para los judíos que regresaban a Jerusalén, esta visión ofrecía un mensaje de esperanza, de ánimo, de seguridad. Y a pesar de su debilidad y de los desafíos que ellos enfrentaban en cuanto a la edificación de la ciudad y del templo, ellos podían confiar en que Dios estaba activo en el mundo, trabajando a favor de ellos, asegurando que sus enemigos serían tratados y que las promesas que Él le había hecho a Israel iban a ser cumplidas. Entonces les recordaba que Dios era el guardián de Jerusalén y que su justicia va a prevalecer. Este capítulo tiene una conexión con Apocalipsis, aunque hay similitudes superficiales con los cuatro jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6. Las visiones de Zacarías tienen un enfoque y un propósito distinto, más centrado en el contexto histórico y en la restauración de Israel en su tiempo, mientras que Apocalipsis se enfoca en el fin de los tiempos y el juicio final. Sin embargo, ambos pasajes comparten la imaginería de caballos de colores como agentes del juicio de Dios. En resumen, Zacarías 6, 1 al 8 es una poderosa visión que reafirma la soberanía de Dios sobre la historia, pero también sobre las naciones. En realidad, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de este capítulo 6 de Zacarías, versículo 1 al 8? Nos indica o nos asegura que aunque los planes de Dios puedan parecer lentos o las amenazas abrumadoras, Él siempre va a estar activamente en control y enviando a sus agentes celestiales para asegurar que su justicia se cumpla y que su pueblo sea protegido. Bendito el Señor. Así que es tiempo de buscar de Dios, de correr hacia la palabra de Dios, tomar colirio de su palabra para que veamos, para que no seamos engañados, para que nuestro corazón se despierte a buscar de Dios, sabiendo que el tiempo que estamos viviendo son los últimos tic-tac de la historia de la iglesia en la tierra. La iglesia se va, pero este mundo continúa y quedará entonces bajo los juicios inevitables, terribles del Dios del cielo. Dios te bendiga. Shalom.